con agua, ¿verdad? Para buscar agua. Y eso llama mucho la atención, que tanto Abraham como Isaac y Jacob fueron personas que buscaron pozos para obtener agua. Aún, ¿verdad? Vemos que en esta porción de lectura, Isaac ahora sí que restaura los pozos que su padre dejó, que habían, vamos a llamarlo de esta manera, como vandalizado la etnia que estaba por ahí, ¿verdad? De los filisteos, ¿verdad? Entonces ellos destruían estos pozos e Isaac iba y los volvía a construir. Aquí hay un pasaje muy importante, ¿verdad? Porque se habla de la herencia que se está dejando hacia Isaac, no solamente material, que efectivamente, ¿verdad? Hay algo muy especial porque tanto el padre como el hijo, el nieto y los que siguieron tuvieron una misma forma de vida, se dedicaban a lo mismo. Y que eso es importante, sí, sí lo es, porque vemos que las grandes familias que tienen éxito en negocios, la gran mayoría están heredando los negocios, pero poniendo eso aparte, ¿verdad? A los hijos, a los nietos y prosperan. A diferencia, ¿verdad?, de nuestra manera de pensar, que yo creo que fue un poco impuesta por los medios de comunicación, etcétera, ¿sí? Al formar a la familia, ¿verdad?, con un deseo particular, cada quien. O sea, yo me dediqué a vender paletas y tú haz de tu vida lo que tú quieras. Lo que tú deseas, eso haz. Y parece ser que tiene en sí algo bueno, ¿verdad? Bueno, pues yo nunca he querido ser paletero, ¿verdad? Entonces me voy a dedicar a cortar zacate o a ser doctor o abogado o lo que sea, ¿sí? Pero curiosamente el tener un esfuerzo heredado a otro, pues va a traer más fuerza a ese negocio o a eso que se quiere emprender. Es como que, pues, lógico, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? En los países ahora se ha dejado esa libertad a los hijos a escoger lo que mejor te convenga. Eso que estoy hablando de algo material, no tiene nada que ver con la palabra de Dios, ¿sí? Y más, vamos a decir eso, bueno, pues que cada quien se dedique a lo que fuere, pues probablemente estaría bien o mal, júzgalo tú. Para mí es heredar a los hijos y que los hijos sigan, ¿verdad? Reforzando el esfuerzo que hizo el padre. Pero más importante, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la costumbre, tiene que ver con esa tradición que estás dejando en tu familia, pero en la palabra de Dios. Y eso es muy importante y eso sí debería ser imperativo para nosotros como pueblo de Israel. El que nosotros heredemos a nuestros hijos esa confianza que hemos depositado en nuestro Señor. Y eso va a depender, ¿verdad?, de nosotros, el que nuestros hijos realmente vean integridad en lo que creemos. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, a nuestros padres que actúan con hipocresía, es lo mejor que puedes hacer para cauterizar el corazón de tu hijo, ¿sí? Es lo mejor. Si yo veo a mi padre que era hipócrita, ¿qué voy a pensar? No, pues eso no sirve para nada, ¿sí? Pero cuando se ve congruencia en la manera en que se vive y la fe que se dice profesar, el hijo ahora sí que se prende de eso. Realmente entiende que así es el asunto, ¿sí? Y que no estás en doble vida ni nada, ni tienes dobleces. Tú estás firme y estás íntegro en la manera en que vives en todo momento, en lo privado, en lo público, en la congregación, donde fuere. Entonces eso es muy importante que nosotros lo podamos entender y poner en práctica para poder heredar a las generaciones que vienen, ¿sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. La palabra del Señor habla en el capítulo 26 acerca de los pozos de aguas vivas, dice alguno, ¿verdad? Y vamos a ver acerca de esto, verán. Dice en la palabra en Génesis 26:12. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, siendo que el Señor le había dicho, ¿sabes qué? No vayas a Egipto, te vas a quedar aquí. Y ahí, cuando había tanta necesidad, el Señor prosperó a Isaac. ¿Por qué? Porque obedeció. Más allá de lo que se creía, porque iba a haber carencia, el Señor prosperó a Isaac. Y Yahweh lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, igual que su padre, Abraham. Así igualito, ¿verdad? Y los filisteos le tenían envidia. Todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. En otras versiones dice que los hicieron como si fueran lodo, los llenaron de lodo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la necesidad del pozo en el tiempo, ¿verdad?, de Abraham, de Isaac, pues era totalmente, se dependía la vida del agua, ¿verdad?
Si no había agua para el ganado, pues tenías que emigrar o se te moría todo. Tenía que haber para la agricultura y obviamente para el sustento de todos, ¿verdad? Tiene que haber agua. Sin agua, pues no hay vida. Es bien claro, ¿verdad? Entonces, la palabra nos enseña que ellos buscaban pozos, ¿verdad? Y encontraban agua. Y eso es algo muy importante. Dice la palabra, vamos a continuar. Ya está un pozo. Siempre que veo esta foto me recuerdo a los pozos que hacen en Indonesia, que hasta el día de hoy dentro de las ciudades cavan este tipo de pozos. Y no van, ¿verdad? Por alguien que los haga, ni un taladro gigante, no, a manita. Así con un asadón y una palita, una cubeta, ya están sacando cubetitas de tierra. Hasta que llegan a 10, 15, 20 metros, ¿verdad? Y ahí se meten, ¿verdad? Salen todos sudados, llenos de humedad, ¿verdad? Porque están haciendo los pozos. Y así es como ellos adquieren agua, ¿verdad? Entonces, vemos que en Medio Oriente, ¿verdad? Pues en la parte donde estaba Abraham y Isaac, pues así era. La importancia del pozo era pues grandísima. Había una dependencia de que si hubiera agua o no en ese pozo. Muy bien, vamos a ver. Y dice, Isaac se fue de allí, después de que vio lo del pozo, ¿verdad? Que estaba anegado, que estaba ya tapado, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? Que metafóricamente la palabra del Señor nos habla acerca de fuentes de agua de vida, que cómo es que la misma palabra, nuestro Mesías, es una fuente de agua. Cuando nosotros vemos cómo es que Isaac volvió a los pasos que estaba su padre y volvió a cavar esos pozos, quiso volver a iniciar donde su padre había hecho esos pozos, y eso es bien importante. ¿Cómo es que Isaac siguió los pasos de su padre? Empezó a hacer lo que su padre, hasta los errores de su padre, porque cómo es que Abraham negó a Sara, diciendo que era su hermana y no su esposa, y lo hace en 2 ocasiones, e Isaac, ¿qué es lo que hace? Exactamente lo mismo, ¿no? No es que me da miedo, ¿sí? Se habla de que había una tradición ahí cultural, lo que sea, pero es extrabíblico. Lo importante es que vemos que Isaac seguía los pasos de su padre Abraham. Y esto es bien importante. Cuando nosotros estudiamos a Abraham, sabemos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que seguir los pasos en la fe también de Abraham. Nuestra fe está fundada en la fe de Abraham, que aún, ¿verdad? Fue justificado, ¿verdad? Pues por la obediencia, por la fe, por la confianza que tenía en el Señor. Y así nosotros también debemos de tener esa fe. Entonces dice, Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Otra vez siguiendo lo mismo que su padre le había legado, ¿verdad? Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, que encontraron allí un pozo de aguas vivas, entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esec, que es riña, porque había reñido con él. Aquí me llama mucho la atención que cuando sigue, ¿verdad? En este pasaje dice, cavaron otro pozo, riñeron por ese pozo, pero Isaac toma la decisión de apartarse. No hace guerra, no están haciendo pleito, simplemente dijo, este pozo lo hizo mi padre, ustedes lo taparon, yo lo volví a destapar, creo que tengo derecho al agua. No, que es nuestra agua, ok, me voy. Cuando nosotros vemos en cómo se manejan las cosas en el mundo, nos damos cuenta que nosotros muchas veces participamos de esas maneras y peleamos y discutimos y luchamos porque creemos que tenemos algún derecho de algo. Y la palabra del Señor nos dice, porque escrito está, si te dan en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Y si te quieren quitar la capa, dale también la túnica. ¿Sí? Entonces aquí hay algo muy especial, porque a esto, ahorita en este tiempo se le dice ser pues tonto. Sin embargo, cuando nosotros estamos viviendo para hacer la paz, eso no es tontería, nada que ver. Está lleno el mundo de gente que está luchando por sus derechos. Algunos son ilegítimos, por una bola de tonterías están luchando y creen que son sus derechos, esas tonterías, ¿verdad? Pero aún legítimamente nosotros tendríamos que ser sabios y preguntarle al Señor si hay que luchar por algo o hay que ceder. Y nosotros buscar otra fuente, ¿sí?
Dice la palabra que cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso lo llamó Sitna, enemistad. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo Isaac. Y no riñó por él. Por eso lo llamó Rehobot, lugares amplios. Porque dijo, al fin Yahweh ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Fíjense qué tremendo, porque no fue una, fueron dos, y hasta la tercera, ¿verdad? De cavar un pozo, que sabemos que es mucho trabajo, ¿verdad? Pero aquí hay una cosa muy importante. Tanto Abraham como Isaac y Jacob buscaban el agua. Buscaban el agua y trabajaban, se esforzaban para obtener el agua. Aún buscaban el agua y la cedían a otros, porque eran hombres de paz, eran hombres de shalom. Y esto es algo bien importante, como Isaac ahora sí que se caracteriza por eso, era un hombre de paz, ¿sí? Isaac cavó otro pozo y ahí el Señor, así lo nombró, ¿verdad? Está hablando de que le dio lugares amplios, ya estuvo bien, ¿verdad? Es algo muy importante porque habla de que Isaac era una persona verdaderamente noble y era humilde, hombre de paz, hombre de shalom, ¿sí? Nosotros debemos de tomar esta enseñanza, ¿verdad? De Isaac. Dice la palabra, al fin Yahweh ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. De allí Isaac subió a Beersheba. Yahweh se lo apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Entonces vemos cómo hereda la bendición, cómo hereda todo lo que tenía Abraham. Cuando nosotros vemos a Isaac hay mucho que comentar acerca de él, porque así como fue ahora sí que un nacimiento milagroso y que fue anunciado y aún se le dice qué nombre debería de tener, también el Mesías fue un nacimiento milagroso y se dijo qué nombre se le debería de poner. Nosotros vemos que Isaac, al tener otros hijos, Abraham dio regalos solamente, pero toda la herencia era para Isaac. Y en el Mesías así es también. La palabra del Señor dice que todo fue heredado a él. Todo le corresponde a Yeshua, nuestro Mesías, ¿sí? Entonces, ¿quién se lo da? Pues su padre. Él se lo hereda. Entonces vemos muchas similitudes. Aun cuando iba a ser sacrificado, nosotros nos damos cuenta que ahí Isaac, ¿verdad? Hace algo muy especial. Se habla, nosotros podemos ver por medio de la Torah que en realidad Isaac no era un niño cuando fue sacrificado, de haber tenido alrededor de 37 años, ¿sí? Y dice la palabra, ¿verdad? Que Abraham lo amarró en el lugar donde lo iba a sacrificar. Y no dice que haya forcejeado con Abraham, que Abraham ahí debería haber tenido 137 años, alrededor de 100 años más que Isaac. Obviamente, ¿verdad? Isaac debió haber sido físicamente más fuerte que Abraham, pero se habla de que él, ¿cómo se dice? Ahora sí que estuvo de acuerdo en ser sacrificado porque Yahweh se lo estaba pidiendo. Dice la palabra de Dios que el Mesías, nadie fue el que lo mató, que él entregó su vida, él se entregó. Entonces vemos muchas similitudes entre Isaac y también entre el Mesías, ¿verdad? Como que era una sombra, no como que era, como que es una sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que se pueden aprender de Isaac. Pero vamos a ver, en estos pozos precisamente vemos algo especial que sucede muchos años después, ¿verdad? Vamos a ver, dice en Jeremías 2:13, volviendo a los pozos, ¿verdad? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Salmo 36:9, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Nosotros vemos que, hablando, ¿verdad?, de este sentido espiritual en cuanto a que se cava el pozo, se está buscando el agua, y el agua tiene que ver, ¿verdad?, con que seamos saciados. Cuando alguien está muy sediento, que está deshidratado, ¿qué es lo que busca? Agua. Así es. Y si no busca agua, no busca beber, ¿qué le sucede? Se deshidrata y eventualmente va a morir. Así es. Entonces nosotros vemos aquí en la palabra, dice, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Esto es algo que nosotros tenemos que poner mucha atención, porque nosotros, aún viendo que hay una sociedad sedienta, completamente deshidratada,
de cosas espirituales, se niegan a tomar agua. Se niegan a tomar agua y se cree que se va a poder vivir de esa manera. Esto es algo bien tremendo porque nosotros empezamos a buscar diferentes bebidas para nosotros saciar la sed. Y te avientas, ¿verdad? Aquel refresco dulcísimo y qué refrescante, pero no pasa mucho tiempo cuando tu sed se hace mayor, ¿verdad? Y empezamos a tomar tantas cosas que en realidad no sacian. Que eventualmente, ¿verdad? En un momento nada más podemos tener cierto agrado de ello, pero no nos está hidratando. Esto es algo bien importante porque en lugar de estar buscando la fuente de agua que es de vida, nosotros buscamos muchas cosas para poder saciar nuestra sed. Buscamos tener cosas materiales. Creemos que nuestro gozo y nuestra paz es si se suple esa necesidad material, ¿sí? Pero es bien tremendo porque a través de los años te das cuenta que ya que se suplió esa necesidad, ¿sí? La necesidad de tu alma sigue igual. Dice, no, es que no tengo en qué moverme y es legítimo, necesito un coche, un carro, ¿verdad? Bueno, lo de coche no sé dónde me salió, ¿verdad? Hay un chilango por aquí, ¿qué rollo? En mi vida lo había dicho, pero bueno, ok. Y dices, un carro, ¿verdad? Entonces, se te suple y dices, ah, qué felicidad, momentáneamente. Y después te das cuenta que el vacío sigue ahí. Puedes tener, ¿verdad? Es decir, ¿sabes qué? Que tengo mucho sed porque no tengo amistades. Y consigues amistades. Y después de un tiempo, sigue ahí la necesidad. Y puedes querer tapar, saciar tu sed con diferentes cosas materiales, amistades, con tu esposo, con tu esposa, con sexo, ¿sí? Con disfrutar, ¿verdad? Viviendo, viajando, etcétera, ¿sí? Y te das cuenta que nada sacia tu sed, que son simplemente bebidas momentáneas, que no te traen un verdadero gozo ni una plenitud a tu vida, ¿sí? No, ahora le voy a dar por la moda, ¿sí? Y ahí te pones, ¿verdad? Y te quitas y le pintas y es una cosa bien tremenda. ¿Cómo es que, y más a las mujeres, por desgracia ya no solamente eran las mujeres, ahora también los hombres, ¿verdad? ¿Sí? Tienen que cambiarse y tienen que pelarse y tienen que pintarse y tienen que hacerse 1000 cosas porque creen que haciendo eso van a sentirse mejor. Y no pasa mucho tiempo cuando se dan cuenta que el vacío sigue ahí, porque están buscando y están cavando cisternas que les dan agua, pero no son el agua de vida. ¿Sí se entiende? Esto es bien importante porque es una realidad de la vida. Es impresionante cómo ves a gente en la sociedad que está realmente en un estado crítico de deshidratación espiritual, pero siguen aferrados en querer saciar su sed con cosas que no sacian la sed, que no hidratan, ¿sí? Tarde o temprano va a haber colapso, tarde o temprano, y no están preparados, no están preparados. Y eso es algo bien triste que está sucediendo ahorita en este tiempo. Vamos a ver. En este caso, en la mujer samaritana que llega al pozo para sacar agua, aquí hay una cosa muy importante. Esta mujer samaritana, nos dice la palabra, ¿verdad? Está en segunda de Crónicas, capítulo 17, nos dice cómo es que Samaria, esta se le conoce como samaritana, ¿verdad? Pero cómo la mujer de Samaria, la samaritana, ¿verdad? En ese pueblo tiene unas características especiales, ¿verdad? Que la palabra nos revela. Cómo Samaria empezó a cavar en otros pozos queriendo saciar su necesidad. Y Samaria tiene que ver con Israel. Es el Israel del norte, ¿sí? Entonces, empieza a cavar y a tomar de aguas de otras cisternas en lugar de tomar agua de su cisterna que era eterna y que realmente le saciaba. ¿Por qué? Porque veía a los otros. Veía a los demás que tenían cosas. Fíjense qué tremendo porque el pecado entra primeramente por los ojos. ¿Y qué haces con los ojos? Codicias, lo acabamos de ver, ¿verdad? Y es algo bien tremendo porque cuando tu ojo es maligno, dice la palabra del Señor, ¿sí? Tu ojo es maligno, está en tinieblas, todo tu ser está en tinieblas. Entonces con nuestros ojos nosotros empezamos a ver de una manera que es en tinieblas, con egoísmo. Empezamos a desear lo que no nos corresponde, lo que el Señor no nos está dando. No solamente estoy hablando de cuestiones sexuales, en todo sentido.
el bienestar de los demás nos causa problema, nos causa así como que indigestión, ¿verdad? Si vemos que alguien prospera, nos da envidia. ¿Por qué? Porque nuestro ojo es maligno. Y lo único que puede hacer que eso sane es que realmente la luz del Evangelio, que es en Yeshua nuestro Mesías, en Cristo, venga a ti y sane tu ojo, para que tu ojo pueda ver de una manera diferente. Que nosotros cuando veamos podamos ver en santidad, ¿verdad?, a otras personas. Aún si la persona está muy bien vestida, o si tiene esto, o si tiene el otro, o si prospera, etcétera. Porque tenemos un ojo bueno, un ojo que está en la luz, ¿sí? Entonces esto es bien importante que nosotros podamos comprender, ¿verdad? Que es necesario que nosotros busquemos agua en la cisterna que el Señor nos da. Y no estar buscando ser saciados en cosas que no sacian. Y que así es, no sacian. Esto es muy de, podríamos decir, bueno, es muy para gente inexperta, para jóvenes, pero la realidad de las cosas que vemos, adultos, grandes, ¿verdad?, ya formados completamente, que su ojo es maligno, que están en deshidratación completa y totalmente, porque no quieren, tal vez, cavar el pozo, porque quieren que se les dé así. Pero para conseguir el agua, nos dimos cuenta que se tenía que cavar el pozo. Y nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, trabajaron para cavar los pozos, ¿sí? Empezaron a buscar al Señor. Fíjense cómo dice la palabra que el Señor es galardonador de los que le buscan, ¿sí? De los que le buscan. Entonces nosotros no queremos buscar a Dios, no queremos esforzarnos de ninguna manera, pero sí queremos estar saciados. Y no trabaja de esa manera. No es así. Vamos a ver, la mujer de Samaria llega al pozo a sacar el agua. Vamos a leer un poquito de contexto, porque creo que es importante. Vamos a verlo. Aquí lo tenía apartadito, miren. Ay, ¿qué dice? Ahí está. Dice así. Lo voy a poner más grande. Por favor, léanlo en su casa. Nomás voy a leer unos versículos. Dice, ahí el rey Sirgones, ¿no te acuerdas tú? Eric, Sirgón, ¿no te acuerdas de eso? No te acuerdas, a ver, déjame ver. De Samaria, ahí está. A ver. No lo tengo aquí, no es importante, ok. El rey de Asiria, ¿verdad?, viene en el año aproximadamente 721 y hace guerra contra Samaria y la devasta, la destruye. Entonces él hace algo que llama mucho la atención. Hace, ¿verdad?, una estrategia trayendo gente de fuera a esa área y hace que se mezcle, ¿verdad?, todo lo que es Israel. Israel ya había sido, dice la palabra de Dios, adúltera espiritualmente. Israel había fornicado con otros dioses, había tomado agua de otras cisternas. Dice en Primera de Reyes 17:23. Hasta que Yahweh removió a Israel de su presencia, como él había dicho que haría por medio de sus siervos los profetas, así que Israel fue llevada cautiva desde su propia tierra a Asur, y ahí permanece hasta este día, ¿sí? Acuérdense, estamos hablando de la parte norte, que se conoce como Samaria. Y dice en el 24, ya en el año 678, habían pasado ya aproximadamente 40 años, el rey de Asur trajo gente de Babel, Cutá, Abá, Amat y Sefarvayim, y los asentó en las ciudades de Samaria, en el lugar de los hijos de Israel, y heredaron Samaria y habitaron sus ciudades. Cuando ellos vinieron al principio a vivir allí, ellos temían a Yahweh. Por lo tanto, Yahweh envió leones entre ellos que mataron a algunos de ellos. Esto es algo bien curioso, porque tenían temor de Yahweh, de Dios, del Dios verdadero, ¿sí? Pero fíjense, creían en ese Dios, pero no solamente en ese Dios, así como lo dice la Torá. Porque muchos creen en el Dios que creemos nosotros, ¿sí? Pero al Dios que creemos nosotros, le meten esto y le meten aquello, y qué tiene de malo esto otro, ¿sí? Como si fuera un Dios entre los dioses, ¿verdad? Y no es así. Aún vamos a ver en el escrito, ¿verdad?, que se hablaba del Dios de esa tierra. Como que aquí es un Dios, allá es otro,
y por allá hay otro. Y como vamos a esa tierra, hay que tenerle temor, porque es la tierra del Dios Yahweh, ¿sí? Bueno, esa era la manera de pensar. Y había leones y los mataban. Así que dijeron al rey de Asur: las naciones que te llevaste y las sustituiste en las ciudades de Samaria, Somrón en hebreo es Samaria, por los israelitas, no están familiarizadas con las reglas para adorar al Elohim de la tierra. Y él ha mandado leones y los están matando. Ellos no conocen las reglas del Elohim de la tierra. En respuesta, el rey de Asur dio esta orden: regresa a uno de los sacerdotes, Kohanim en hebreo, que trajiste de allí, y haz que les enseñen las reglas para adorar al Elohim de la tierra. Así que uno de los sacerdotes que ellos se habían llevado cautivo de Samaria vino y habitó en Betel, y él les enseñó cómo temer a Yahweh. Sin embargo, todas las naciones hicieron dioses propios y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho en los Shomronmin, ¿verdad? Los samaritanos. Todas las naciones en las ciudades donde ellos habitan. Así que la gente de Babel hizo Sucot Benot. O sea, gente de Babel que trajeron, hicieron dioses, ¿verdad? Un Sucot Benot. Aquellos de Cuta hicieron Nergal. Aquellos de Amat hicieron Achimá. Los Abim hicieron Nibhaz y Tartaj, que eran dioses gemelos. Y los Sefarvim quemaron a sus hijos en el fuego como sacrificios a Andramelech y Anamelech, los dioses de los Sefarvayim. Y dice: así que ellos temían a Yahweh, y ahí estaba el asunto. Esta es característica de los samaritanos, ¿sí? Temían a Yahweh, mientras que al mismo tiempo ellos establecieron sus abominaciones en las casas de los lugares altos que hicieron en Samaria. Cada nación en las ciudades que habitaban, y ellos temían a Yahweh, y nombraron sacerdotes para los lugares altos, y ellos sacrificaban para ellos en los lugares altos. Ellos ambos temían a Yahweh y servían a sus propios dioses en la manera de costumbre entre las naciones de las cuales habían sido tornados. Entonces nos damos cuenta que la palabra nos está dando la descripción de la gente de Samaria, ¿sí? Y en el tiempo del Señor vemos que esta nación, ¿verdad? Los samaritanos, ¿verdad? El Señor dice de una manera muy especial: me es necesario pasar por Samaria. Que por esto que acabamos de leer, entre los judíos los samaritanos eran muy odiados. No se les quería en absoluto. Se les consideraban aún como bestias, como animales. No tenían nada que ver, no querían nada que ver con ellos. ¿Por qué? Porque hicieron una mezcla del Dios verdadero con otros dioses, con la idolatría. Y no se puede hacer, según la palabra de Dios, esas mezclas. El Señor es celoso y no puedes mezclar al Dios de la Biblia con otras creencias, ¿sí? Y ahorita veo, ¿verdad?, que gente que aún ha venido a este lugar, ¿verdad?, que mezclan el Dios de la Biblia con otras creencias. Y se queda uno así como que no entendió jamás, nunca, nada. No comprendió quién es el Dios de Israel. Muy bien, vamos a ver. En ese contexto viene este pasaje en Juan 4:3. Dice: dejó Judea, nuestro Señor, Yeshua, y se fue de nuevo a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y esto es algo bien importante, le era necesario. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo de Jacob que había dado a su hijo José, en donde estaba la fuente de Jacob. Y Yeshua, es decir, el pozo de Jacob, y Yeshua, fatigado del camino, se sentó así sobre la fuente. Era como la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Yeshua le dice, cuando es la hora sexta estamos hablando del mediodía, ¿verdad? Que sabemos, ¿verdad?, que a esa hora no se iba a cargar agua porque es cuando el sol más fuerte está y es un trabajo duro cargar el agua, ¿ok? Entonces esta mujer va en ese momento porque era una mujer que estaba rechazada por la sociedad de esta ciudad de Sicar, ¿verdad? Se dice que el rechazo de esta mujer era precisamente la vida que llevaba, porque dice la palabra que había tenido 5 maridos y con el que estaba en ese momento no era su marido, ¿sí? Vamos a ver. Y Yeshua le dice, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar alimentos. Le dice entonces la mujer samaritana, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy una mujer samaritana?
porque judíos y samaritanos no se llevan, no comparten. Respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esto es algo bien curioso, ¿verdad? Porque la samaritana, que representa idolatría, mezcla, adulterio, pecado en general, estaba en el momento preciso que el Señor, ¿verdad? Porque él sabía lo que estaba haciendo, le era necesario pasar por ahí y verse con ella. Entonces aquí hay algo muy importante del amor del Señor para alguien que está en pecado. Porque ahora sí que se acerca al lugar correcto donde fluye el agua de vida, la persona va a ser saciada. Y eso sucedió con ella, con esta mujer, ¿sí? Y viendo el amor del Señor para aceptar. De hecho, me llama mucho la atención porque está la película, es una serie de Chosen que está muy bonita, se la recomiendo, véanla por favor, ¿sí? Y habla como los discípulos decían, ¿por qué quiere ir para allá? Porque ellos eran judíos y no querían tener nada que ver con los samaritanos tampoco. Pero obedecían y iban hacia donde el Señor iba, ¿verdad? Y hay una situación muy bonita ahí, ¿verdad? Acerca de cómo ellos estaban siendo enseñados que habían que amar a esa gente. Llama la atención que en los primeros siglos de cuando fue evangelizado, que el evangelio, ahora sí que hubo una explosión y se fue a practicar literalmente hasta lo último de la tierra, por lo menos la conocida, ¿sí? Los lugares donde más se aceptó el evangelio de que el Mesías ya había venido, precisamente fue entre los samaritanos. Y es que el Señor tenía un propósito para todo esto, ¿sí? Y dice así, Él te daría agua viva y le dice, Señor, ni vasija tienes y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, de cual bebió él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Yeshua le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Y es claro que el Señor estaba hablando del agua viva que es espiritual, que está hablando no del agua que se bebe, que eventualmente vas a volver a tener sed, ¿sí? Y dice, aún esta era de pozo y tenía minerales, ¿eh? De todas maneras vas a tener sed en un momento, ¿sí? Respondió Yeshua y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y esto es algo bien tremendo. Si nosotros lo ponemos literal en cuanto a que a la mujer tenía 5 maridos y el último no era su marido y tenía un sexto, ¿sí? No había necesidad de que ella buscara tal vez esa necesidad de pertenencia, de tener un marido, de la situación de protección sexual, provisión, todo lo que tú quieras que se pueda buscar, ¿sí? Ella no hubiera tenido necesidad de todo eso y ella estaba tratando de saciar su sed, pero no era saciada, porque la rechazaban, porque hay mucho contexto en esto, ¿verdad? En ella. Y claro, ¿verdad? Que metafóricamente esta samaritana representaba todo Samaria, que el rey asirio, ¿verdad? Que según yo es Sargón, ¿verdad? Trajo a gente de diferentes países, de diferentes culturas, con diferentes dioses a ese lugar. Curiosamente eran 5 diferentes, 5 maridos, pero el que tienes no es tu marido, ¿sí? No es tu marido. Vamos a ver. Y dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Y dice la palabra, Jeremías 17, 7 al 8, bendito aquel que confía en Yahweh y cuya confianza está en Yahweh, será, permítanme, algo pasa aquí. Se me está moviendo la computadora, pero bueno, muy bien. Ahora sí. Ahí está, perdón. Bendito aquel que confía en Yahweh y cuya confianza está en Yahweh. Será como árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a las corrientes y no teme cuando viene el calor, pues su follaje estará frondoso y en el año de sequía no se preocupará ni dejará de dar fruto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está plantado junto a las aguas. Está plantado junto a las aguas. En el Salmo 1 también, ¿verdad? Dice algo semejante.
cuán bienaventurado es el varón que en la Torá de Yahweh está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están cerca del agua. Están cerca del agua. Entonces estos versículos nos dicen, confía en Yahweh y en la Torá de Yahweh. El que confía en Yahweh y en la Torá de Yahweh está su delicia, y medita en ella de día y de noche, todo lo que haga prosperará. Su hoja no se va a marchitar, va a tener fruto a su tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está alimentando del agua de vida, ¿verdad? Que es Yahweh, que es la palabra. Está en contacto con el agua, ¿sí? Pero el que tiene sed y no busca en la fuente correcta, ¿sí? No va a ser saciado. No va a ser saciado. Va a seguir deshidratado. Y eventualmente va a haber muerte espiritual. Es necesario ir directamente, así como esta samaritana, por más pecado que tuviera, por más mal que estuviera, ella fue al lugar correcto. Y aquí la bendición es que el Señor fue el que propició esa cita. Él fue el que tomó iniciativa, ¿sí? Yo te busqué, yo estaba ya en este plan, verme contigo en ese lugar, ¿verdad? Vamos a ver. Y sigue la escritura. Dice en Isaías 55, 1 a 3. Todos los sedientos, ¿qué dice? Venid a las aguas. Pues es lo más sensato, ¿verdad? Tienes sed y ¿qué haces? Pues tomas agua. Con su permiso yo voy a tomar agua. Y dice, y los que no tienen dinero, fíjense qué tremendo es esto, venid, comprar y comed. Sí, venid, comprad sin dinero vino y leche sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro esfuerzo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed lo bueno, y deleítense vuestras almas con manjares. Esto es algo bien tremendo, porque nosotros estamos buscando en la vida y gastamos y compramos y hacemos todo lo que sea necesario para poder estar satisfechos. Y la palabra del Señor dice, no es necesario, no es necesario. Tomad los sedientos, venid a las aguas. ¿Por qué gastas en lo que no es alimento? ¿Por qué estás comprando lo que no va a saciar tu sed? ¿Y de qué está hablando? Estás invirtiendo tu vida en cosas que no te van a llenar, que no te van a nutrir, ¿sí? Ahora sí que estamos invirtiendo en pura chatarra. Y la palabra del Señor está hablando, tienes que comprar el pan y el agua que sí sacia, que sí te va a nutrir, ¿sí? Y sigue. Oídme atentamente y comed lo bueno, y deleítense vuestras almas con los manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vuestra alma vivirá, y yo haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias fieles prometidas a David. ¿Sí? Y nosotros en Yeshua es que estamos injertados para que esas promesas que son para David, que eran para Abraham, Isaac y Jacob, puedan caer sobre nuestras vidas. ¿Sí? Entonces el Señor nos está diciendo, ¿por qué estás invirtiendo tus recursos en lo que no sacia? Es decir, tu vida. Estamos invirtiendo nuestras vidas en cosas que no sacian, ¿sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que poner un alto, ¿sí? Es algo bien tremendo, porque por los medios de comunicación y los aparatos electrónicos estamos invirtiendo tanto de nuestras vidas en muchas cosas que no sacian. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que mandan memes o esas, no sé cómo se llaman las publicaciones, que sale una mujer, ¿verdad?, que está radiante, como que está muy feliz, y todo el mundo así como que, ay, qué hermosa te ves y todo. Y no saben la tristeza que tiene cuando está en su casa solas. No sabe los problemas que tiene. Pura cosa que es bluff, es falso, no tiene solidez. Y nosotros pasamos el tiempo y creemos que después de ver una película o pasar un día descansando, que vamos a estar en llenura. Y pasa eso y resulta que sigues igual. ¿Sí? Y vas y te diviertes y después sigues igual. Y sigues igual. Y sigues igual. Y ya experimentaste todo y sigues igual o peor. ¿Y qué es lo que pasa? Necesitas saciarte del agua de vida. No hay nada que sacie lo que el Señor sacia. Es exclusivo del hombre y Él.
No lo va a poder saciar otra persona, no lo va a poder saciar otra cosa, no lo van a poder saciar absolutamente nada. Aunque estés a la moda y viajes y te hagas y te quites y pongas, no va a pasar nada. Aunque tengas el carro que necesitabas. ¿Y todo eso qué hace? Aparentemente ser saciado por un pequeño lapso de tiempo. Y pasa el tiempo, te aburre el aparato nuevo, te aburre el carro, te aburre todo lo que has hecho, el todo absolutamente, y te das cuenta que requieres ser saciado o saciada con el agua de vida. Es el único que sacia. No inviertas tu vida, así como lo dice aquí, en comprar cosas que no van a saciar tu vida. Dice la palabra en el Salmo 42, 1, 2, y que ahorita cantamos y vamos a cantar otra vez. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, oh Elohim, te anhela el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando entraré y veré el rostro de Dios. Fíjense qué tremendo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Sí? Este hombre entendió de qué se trataba el asunto. ¿Sí? De lo único que puede saciar su alma es el Eterno, es Elohim. Es el único que puede saciar nuestra alma. Y todas las bendiciones que pueden ser legítimas, van a ser, ahora sí que como lo dice la palabra, añadidas por Él, ¿sí? No buscadas en nuestros esfuerzos humanos y carnales, creyendo que así vamos a conseguir lo que necesita nuestra alma. Invertimos el orden, cuando primero tenemos que buscar al Señor, esperar en Él, estar en el tiempo, en la cita que Él nos ponga, y que Él sacie nuestras vidas, y que Él vaya, ¿qué? Añadiendo lo que se requiere. ¿Pero por qué? Porque busqué primero ser saciado. Al final, si no es suplido lo que tanto necesitamos, ¿sí? Como estamos saciados en nuestra alma, en nuestro espíritu, no va a tener importancia aquello. Pero como invertimos las cosas y queremos buscar ese ser saciados con aquellas cosas o aquellas personas, ahí está la frustración grandísima. Y es el error que cometemos. Vamos a ver. En Apocalipsis, cuando nosotros estamos viendo, ¿verdad? Acerca de... ¿Me pasé? Permítanme. Con esto de que pasan cosas raras. Muy bien, ahí está. Sigue y dice, en el 21:6, y me dijo, hecho está, yo el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. La fuente de agua de vida que te sacia es gratuita. Es gratuita. Haz lo que dice la palabra. 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Leemos juntos. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera tome gratuitamente del agua de vida. Otra vez. El agua es gratuita. El agua es de Él para nosotros. El Señor quiere que sea así. En Juan 7:37 dice así. En el último día, el más grande de la fiesta, que aquí era Sukkot, Yeshua se puso en pie y alzando la voz dijo, y lo leemos juntos y bien fuerte, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sí? ¿Dónde voy a saciar mi sed? En Yeshua el Mesías. ¿Sí? En Yeshua el Mesías, en su Torah, en verdaderamente buscarle, en meditar en su palabra de día y de noche. En estar verdaderamente buscando seguirle a Él. Y eso es lo que la samaritana, el Señor le estaba regalando, ¿sí? Y la samaritana es un tipo de cada uno de nosotros, ¿sí? Es uno como cada uno de nosotros. No digan, la samaritana. No, no, no. Samaritana nos representa a nosotros, a todos, ¿sí? Sigamos. Y dice así, en el 15. Le dijo la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacar. Y ella todavía no entendía, ¿verdad?, de qué se trataba. Y ahí es cuando sale y le dice, ¿verdad? Le dice, ve, llama a tu marido y regresa acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Yeshua le dice, bien dijiste, no tengo marido, porque 5 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad. Le dice la mujer, Señor, estoy viendo que tú eres profeta. Pues, ¿cómo no? Pues le estaba diciendo toda su vida, ¿no? Y dice en el 20, ¿sí? Nuestros padres adoraron en este monte. Y otra vez saca un tema, ¿no? Y dice, y vosotros decir que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar.
Yeshua le dice, mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Y por qué lo decía de esa manera? Porque conocía que ella era samaritana y sabía que los samaritanos adoraban lo que no sabían, en ignorancia, a ciegas. Se dejaron llevar por la herencia de sus padres, igualito que nosotros. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿En qué creía tu abuelo? ¿En tu bisabuelo? Yo conozco historias de entre nosotros, que era bruja, era una idólatra, era una adúltera, era una tremenda, o sea, de todo hay en nuestras familias. Bueno, si no hay en tu familia, pues qué afortunado eres. Pero en la mía, ahí sí hay historias de esas, sí hay historias de esas, ¿ok? Entonces, ¿de dónde nos saca el Señor? Precisamente de todo eso. Y nos está, ahora sí que sacudiendo de todo este asunto, ¿sí? Entonces dice la palabra, mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y sí, efectivamente, la salvación viene de los judíos. Amén, aleluya. ¿Sí? Sigamos. 23. Pero viene una hora, y ahora es, lo leemos juntos. 1, 2, 3. Elohim es espíritu y los que adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. ¿Cómo es que se va a adorar en espíritu si no te has saciado del agua de vida? ¿Sí? ¿Cómo es que vas a adorar en verdad si no estás plantado junto a las corrientes de agua de la Torá? Porque eso dice la palabra. Si la palabra está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, es que están saciados, están llenos de esa agua, ¿sí? No están inventando adorar de alguna manera. Adoran porque verdaderamente están llenos del agua de vida, ¿sí? Y va a fluir a través de ellos, también como ríos de agua viva. Van a fluir a través de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos saciados, estamos realmente empapados del agua, ¿sí? Entonces yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Nosotros hemos dejado la adoración, ¿verdad? Por muchos años, ¿verdad? Tratando de entender que la adoración, o así lo entendíamos, que la adoración era la música de alabanza en tonos bajitos, ¿sí? La hermanita de una amiga decía, ay, me gusta mucho cuando tocan las románticas, ¿sí? Porque ya bajaban la tonito, ¿sí? Obviamente pues venían del mundo, ¿no? ¿Sí saben quién es? ¿No? Bueno, después les digo. Sí, que ahorita ya está grande y tiene hijos, por cierto, ya estamos viejos. Bueno, en fin, sí, pero así decía, a mí me gustan esas canciones porque son como románticas. ¿Y cuáles eran? Pues la alabanza que era con música, pues, lenta, ¿verdad? Y que le decía, es el tiempo de adoración. Que si es verdad que es un tiempo para adorar en ese momento, efectivamente sí lo es, pero no es específicamente la adoración esa, el cantar con tonos bajos o suavecitos, ¿sí? Entonces nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender lo que la palabra del Señor dice, ¿sí? Vamos a dar una repasada. ¿Qué es eso de? Los verdaderos adoradores adorarán. Y ahí son dos palabras en griego que nosotros tenemos que comprender, ¿sí? Dice así. La primera, que es el 4353 del diccionario, dice que los proscunetes son los adoradores. Y viene de una palabra que es proscuneo. Lo curioso que este cuneo, la palabra cuneo, está utilizada en el versículo, en el capítulo 15, ¿verdad? De la palabra cuando el Señor se está describiendo, cuando dice, no, es que yo vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no es bueno que el pan de los hijos se les dé a los perros. En la Reina Valera dice perrillos, ¿sí? Dice, así como que se aminora, ¿sí? Pero curiosamente dice la mujer, la Sirofenicia creo que era, ¿sí? Dice, bueno, está bien, el pan es para los perros, perdón, para los hijos, pero aún los perros comen de las migajas que caen de las mesas. Y el Señor se maravilló de cómo es que se humilló esta mujer, ¿sí? Y que ella tuvo una fe muy grande para poder obtener esa sanación para su hija.
Aquí la palabra que se utilizaba en perros es cuneo precisamente. Y el diccionario dice así: proscuneo, adorarán o adoradores, adoración. Dice, como el perro que lame la mano del amo. Abanicar o agazaparse, postrarse en homenaje, hacer reverencia, adorar, reverencia, suplicar, dar obediencia a. Cuando nosotros vemos esto y cuando vemos, ¿quién ha tenido perros aquí? Sí, la mayoría. ¿Ustedes no han tenido perros? Uy, bueno, espero que el Señor te bendiga. Sí. Cuando nosotros tenemos perros y sabemos de qué se trata tener un perro, nosotros nos damos cuenta que los perros, aún sean pateados, no les des de comer, ahí están fieles, ahí se quedan. Qué mal que nosotros tratemos más a los animales, pero la realidad es esa. El perro es tan fiel que ahí se queda. Y cuando ya estás con él, en ese de que lo estás acariciando así bonito, y él empieza a lamerte, realmente es un tipo de adoración según lo que la palabra describe. Tú eres el amo, tú eres lo máximo para ese animal, ¿sí? Si él entendiera claramente lo que tú le quieres decir, estoy seguro que ese animal lo haría. Los que tienen perros saben que es verdad esto, ¿eh? Nada más porque nuestra comunicación no es así como que muy correcta con ellos, más o menos nos entendemos, ¿verdad? Aún el domador de perros les muerden a veces y etcétera, ¿sí? Pero sabemos que hay una fidelidad total, completa del animalito. Y esto es algo que el Señor está poniendo en griego, no es hebreo, ¿sí? Pero está en la palabra. Dice, los verdaderos adoradores adorarán. ¿Y qué quiere decir? Sumisión completa al Señor. Tú eres mi amo. Y créanme que el perro está más cerca de nosotros que nosotros del Eterno, en grandeza y majestad de Él, ¿sí? Entonces, cuando el Señor está hablando de que nosotros le adoremos, es reconociendo quién es Él. La grandeza, la majestad. Él merece alabanza, Él merece que sea levantado, Él merece que le demos obediencia, adoración, ¿sí? Y si en la obediencia está cantarle con música bajita y despacito, entonces lo voy a hacer. Si en obediencia está levantar las manos, postrarme, que va más enfocado en eso en el hebreo, ¿sí? Postrarme, humillarme ante Él, reconocer que Él es Señor de mi vida, ¿sí? Si va en ese sentido, pues gloria al Señor, ¿verdad? Pero es necesario que se entienda que el fundamento de la oración es obediencia. Obediencia, someterse, sumisión, voluntaria, no forzosa, ¿sí? Que los que luchan y todo eso, pues la sumisión, no estoy hablando de eso, someternos a Él voluntariamente, ¿sí? Dice la palabra del Señor, veamos ejemplos de adoración en Apocalipsis. Digno es el Cordero que fue inmolado de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza. ¿Por qué? Pues porque Él es digno, aleluya. Y a toda cosa criada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que están en ellos, oí que decían, alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. No hay otra cosa que pueda hacerse delante de Él sino postrarse por la grandeza que tiene, ¿sí? Nuestro Dios es grandioso, es poderoso, merece adoración y que se le adore en espíritu y verdad. Y sigue. Vamos a leer otro. Dice en el 7, 10 al 12, atribúyase la salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. ¿Y qué dice? Leemos juntos. Y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, fíjense, adoraron a Dios diciendo, ¿sí? Adoras con tu boca, exaltándole, levantándole. Amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y el honor y el poder y la fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está una adoración, ¿sí? Y eso es bien tremendo, porque cuando hablamos de adoradores en espíritu y en verdad, alguien que puede expresar esto es porque realmente está empapado del agua de vida. Tiene material de donde tomar.
porque tiene Torah en su mente, tiene Torah en su corazón. Se ha saciado del agua de la vida, ¿sí? Necesitamos meternos a beber el agua de vida, buscar el pozo, esforzarnos, cavar, si es necesario. Cavar donde ya había estado cavado, hacerlo, no importa, así lo hizo Isaac. Y nosotros empezar a descubrir. Dice en Apocalipsis 11, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su ungido, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Dios, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo otra vez, te damos gracias, Señor Dios, todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y asumiste el reino. Y viene esa adoración. Y puede ser esa adoración espontánea de parte tuya, porque con lo que tienes es lo que das. Pues no sé mucho, pero yo creo de Dios que Él es hermoso y me bendice porque me ama. Y empiezas a expresar lo que tienes, ¿sí? Pero empiezas a adorar, ¿sí? Porque ya estás tomando del agua de vida, ¿sí? Por poca que sea, pues yo todavía me siento deshidratado, pero ya empezaste, tal vez ya tienes aquí el suerito ahí metido, ¿verdad? Y empezamos a hidratarnos con la palabra, con la Torah. Empezamos a hidratarnos escuchando, viendo, ¿verdad? La palabra de Dios. Y sigue, y hay más adoraciones, ¿verdad? En el 19, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono. Y sigue en el siguiente también, ¿sí? No, ahí con eso se termina, perdón. Y dice, diciendo, amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, pequeños y grandes, ¿sí? Cuando nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que la palabra está diciendo, ¿verdad? Que habría que adorarle en espíritu y en verdad. Y hay esa conversación de, ¿sabes qué? Toma del agua de vida, ¿sí? Y Isaías dice claramente, no estés invirtiendo ni gastando en lo que no es comida ni bebida, ¿sí? Vienen los discípulos del Señor y lo encuentran aquí, platicando con esa mujer. Y se extrañan, ¿verdad? Como que está platicando con una mujer y samaritana, ¿sí? Y ellos lo primero que hacen es ofrecerle de comer. Y el Señor dice y les enseña claramente, dice, pero Él les dijo, yo tengo una comida para comer que vosotros no sabéis. Y el 34, lo leemos juntos. Y les dice Yeshua, mi comida es yo haga la voluntad del que me envió y termine su obra. Esto es algo bien tremendo porque la palabra del Señor nos muestra qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Podría pensar alguno, no, es que eso es para Yeshua el Mesías. No, eso es para nosotros. Eso es para nosotros. Porque la palabra del Señor nos enseña que el pueblo de Dios, la congregación de los santos, la Quejilá, llámese la iglesia verdadera, el pueblo bíblico, tiene una comisión que hacer. La palabra del Señor nos muestra que nosotros somos una congregación enviada al mundo y tenemos un propósito y tenemos una responsabilidad. Necesitamos ser luz, necesitamos ser sal para preservar, ¿sí? Estábamos comentando en la mañana, con poco sal se sazona, pero con mucha sal se preserva, ¿sí? Para preservar una ciudad, para preservar un lugar, ¿verdad? Se requiere mucha sal. Y dice la palabra de Dios que aún la creación está gimiendo, ¿verdad? Y está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es bien tremendo porque nosotros siendo sal estamos guardados en frascos en lugar de ser tirada para que sea verdaderamente preservado este asunto, ¿sí? Siendo luz pero tapados, ¿verdad? Porque nos pueden ofender o podemos ofender o no digas esto pues porque ahorita ya no se dice, etcétera, y empezamos a callar y no podemos ser luz cuando tenemos que serlo. Es que vamos a ofender, pues se van a ofender muchos, esa es la realidad. Lo que la palabra del Señor nos está mostrando es que tenemos que alimentarnos con verdadera comida y beber la verdadera agua, que es para saciarnos, que es para verdaderamente hidratarnos. Y vemos que el Señor nos muestra hacer la voluntad del que nos envió y terminar su obra. Eso es nuestra comida. Y yo no puedo comer sin beber un vaso de agua.
Yo necesito comer con agua, necesito estar hidratado para poder hacer lo que el Señor me está diciendo. Y así, ¿verdad? Es que se levanta un pueblo que el Señor está esperando, el Padre está esperando que se levante de adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Llama la atención que esta mujer, en los textos que siguen, ¿verdad? Después de esa experiencia que tuvo con el agua de vida, lo primero que va a hacer, ¿qué es lo que hace? ¿Se acuerdan? ¿A dar qué? Testimonio. A dar testimonio. ¿Y qué? Sabía mucho de teología y de que quién sabe. No. Tuvo una experiencia con la luz. Tuvo una experiencia con el agua de vida. Tuvo una experiencia con el que verdaderamente es alimento. Y lo primero que hace es ir a dar testimonio. No se oculta. Y muchos vienen a buscarle. ¿Sí? Y aún le dicen, no creemos por lo que tú ya nos dijiste, creemos por lo que estamos viéndolo, por lo que le estamos escuchando decir. Y de eso se trata precisamente. ¿Sí? Es necesario que nosotros cavemos pozos, que nosotros seamos verdaderamente buscadores del agua. ¿Sí? Oye, pero ya tengo sed, pues no importa, ¿verdad? Te vas a cansar más, te va a dar más sed tal vez, pero cuando llegues al fondo y veas el agua, te vas a gozar. Vas a estar verdaderamente hidratándote, ¿sí? De él. No se trata de que, no, ¿sabes qué? Es que yo tuve un tiempo en que yo estaba, pero realmente rebosando, fluían ríos de agua viva en mi vida. Pero alguien le echó tierra al pozo. Alguien contaminó el pozo y yo ya no quise saber nada de eso. A través de los años nosotros nos hemos dado cuenta de mucha gente que ha caído en ese error. Que alguien les de tropiezo, estaban muy bien. Ah, no, ya no quiero. No, espérame. ¿Qué haces? Te sacudes eso, te vas y cavas otro pozo. Pero buscas el agua. No te quedas ahí. ¿Sí? Y vuelves a hacer el pozo. Isaac tuvo que hacerlo 3 veces. ¿Y qué es lo que el Señor hizo? En el tercero, ¿sí? Ya tenía lugares amplios para poderse desarrollar, para poder hacer lo que el Señor le estaba pidiendo. ¿Sí? Entonces, no te paras. Gente que venga a ensuciar el pozo, la va a ver. Siempre la hay. Siempre hay filisteos por ahí. Y filisteas, claro está. ¿Sí? Entonces, no debes de caer, ¿verdad? En el desánimo, al contrario. ¿Sabes qué? Está bien, ya reñí con eso, no me voy a pelear. Me voy a buscar otro lado. Allá también, me voy a otro lado. Pero tengo que saciar mi sed. Ese es el asunto. Y si no hay fuente de agua, no hay saciar la sed. Amén. Es necesario que nosotros tomemos, ¿verdad?, la enseñanza de Isaac. Y que nosotros entendamos que no hay fuente de agua viva fuera de Yeshua, nuestro Mesías. ¿Sí? Él es la fuente de agua. Y bien hermoso, porque Él nos acepta así como venimos. Bien cochinotes, el Señor nos limpia. Aleluya, gloria al Eterno. Es que así es. ¿Sí? Así es. Entonces, vamos a buscar al Señor y buscar esa agua, ¿verdad?, que es de vida. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantarle al Señor. Verdaderamente vamos a cantarle al Señor. ¿Sí? Y entender lo que se está cantando. Carolita. ¿Sí? Porque es necesario. Nosotros vimos cómo es que la palabra del Señor en Apocalipsis nos dice en 4 o 5 ocasiones cómo es que todos delante del Señor en su presencia ahora sí que le exaltan, le glorifican. ¿Pero por qué? Ellos ya están en su presencia, están saturados del agua de la vida y expresan de todo su corazón todo lo que el Señor es para ellos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que, de esa manera, ¿verdad?, nosotros empezar a caminar buscando agua, ser buscadores de agua siempre, siempre. Y si nos sobra y estamos saciados, pues otro que esté alrededor de nosotros va a tener sed. Hay que compartir del agua de la vida, así como la samaritana llegó a la gente y al pozo, ¿verdad? Ahí tienen la canción. ¿Sí? Entonces vamos a cantar como siervo que busca las corrientes de las aguas. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a hacerlo, ¿verdad? A buscar el agua de vida. Amén.